Bienvenidos a las soluciones de biología de la guía oficial del IPN 2016. Bien, vamos a iniciar con la página número 96, el reactivo número 1, que solicita identificar en dónde se realiza la fase de transcripción del ADN mensajero. Primero, se requiere una aclaración. En la pregunta de este reactivo me están hablando de ADN mensajero, pero en realidad, pues tal ácido nucleico no existe. Más bien, debe de decir ARN mensajero en lugar de ADN mensajero. Bien, este reactivo se refiere al proceso de síntesis de proteínas que ocurre dentro de la célula y lo podemos resumir en las etapas que se muestran en la siguiente imagen. En primer lugar, la fase de transcripción ocurre dentro del núcleo celular. En esta fase de transcripción, el ADN es el ácido nucleico que almacena toda la información que se requiere para sintetizar una proteína. La transcripción se refiere al momento en el cual otro ácido, que es el ARN mensajero, copia la información que está almacenada en el ADN, esto con la finalidad de iniciar ya el proceso de síntesis de proteínas. Posteriormente, nos vamos a encontrar con la traducción, por la cual finalmente se formará a la proteína. Dicha traducción requiere de la intervención de estos ácidos nucleicos que son el ARN de transferencia y el ARN ribosomal. Dichos ácidos y dicha síntesis de proteínas se efectúan en los ribosomas libres o en el retículo endoplásmico rugoso. A continuación vemos la imagen que viene en esta pregunta de la guía oficial. Vamos a ver a qué se refiere esta imagen. En la zona que está marcada como número 1, podemos observar al ADN, con su característica principal de que es una cadena, una doble cadena de hecho, en forma de hélice, y se alcanza a distinguir la secuencia de bases nitrogenadas que constituyen pues una clave, un código genético, en el cual pues a través del orden de estas bases nitrogenadas se determina un tipo de aminoácido en particular y también la secuencia en que estos aminoácidos se deben de unir para formar a una proteína. Ahora, lo que vemos marcado como región número 3 implica la presencia del ARN mensajero, el cual, pues, su principal característica que lo diferencia del ADN es que presenta una cadena simple. También observamos otra diferencia importante en relación con la secuencia de bases nitrogenadas. El ARN mensajero presenta uracilo, no tiene timina como el caso del ADN. A través de esta secuencia de bases nitrogenadas en el ARN mensajero, se copia la información que está almacenada en el ADN y posteriormente, en lo que está indicado como región 2, el ARN mensajero pues va a proporcionar la secuencia de aminoácidos, es decir, el orden en que los aminoácidos se deben de unir para sintetizar a una proteína en particular. Esto ocurre en los ribosomas que pueden aparecer en forma libre o dentro del retículo endoplásmico rugoso. Y bueno, aquí también intervienen dos ácidos nucleicos más, que son el ARN ribosomal, el cual pues proporciona un medio al cual se puede unir el ARN de transferencia. La intervención del ARN de transferencia la podemos ilustrar aquí con la región marcada como número 4. La principal función que tiene el ARN de transferencia es la de transportar los aminoácidos que se requieren para poder sintetizar al polipéptido, o en otras palabras, a la proteína. Entonces, de acuerdo a lo que se solicita en este reactivo, que se está pidiendo identificar la zona en donde se lleva a cabo la transcripción de la información del ADN hacia el ARN mensajero, pues esto está ocurriendo en lo que vemos como zona 3. Entonces, la opción correcta es el inciso C. Reactivo número 2. Identificar la estructura del organelo con la función que le corresponda. En esta diapositiva también estamos observando la imagen que viene en esta pregunta y vemos algunos organelos que están marcados. Para empezar, la célula que se representa aquí es una célula eucariota.
Y los organelos que están señalados son los siguientes. En primer lugar, lo que está señalado como número 1 se refiere al núcleo. Este núcleo se puede considerar como el centro de control de la célula. A través de él se controlan prácticamente todos los procesos metabólicos que ocurren dentro de la célula. Dentro del núcleo podemos encontrar a la cromatina, el núcleo, y por supuesto la membrana nuclear, que tiene también poros que le permiten al núcleo comunicarse con el resto de la célula. Ahora, lo que está indicado como número 2 es otro organelo celular conocido como mitocondria. Aquí es en donde se efectúa la respiración celular, es decir, es algo similar a los pulmones que tenemos los organismos superiores como los seres humanos, y entonces aquí es en donde se lleva a cabo también la fabricación de sustancias energéticas, como el caso del ATP o adenosín trifosfato, que esta sustancia almacena energía en sus enlaces fosfatos y cuando estos se rompen, pues se proporciona la energía que se requiere para los procesos metabólicos. Ahora, lo que está señalado como número 3 se está refiriendo a la membrana plasmática o membrana celular, que esta estructura le permite a la célula intercambiar las sustancias tanto de desecho, es decir, del interior de la célula hacia el exterior, y también sustancias nutritivas, es decir, cuando la célula requiere absorber sustancias desde el exterior hacia el interior y poderlas utilizar en los procesos metabólicos necesarios. Ahora, además, lo que está marcado como número 4 se refiere al aparato de Golgi. El aparato de Golgi tiene la importante función de empaquetar las sustancias para secreción, lo que la célula ya no requiere, digamos, de manera temporal, se almacena y se empaqueta en el complejo de Golgi. Aquí en el complejo de Golgi también es común que se efectúe una síntesis de carbohidratos. Sin embargo, te hago la aclaración de que la síntesis de proteínas, que es a lo que se refiere en este reactivo, viene indicada como una función del complejo de Golgi, pero bueno, recuerda que en realidad la síntesis de proteínas no se efectúa en el complejo de Golgi, sino que se efectúa en los ribosomas libres o bien en el retículo endoplásmico rugoso que contiene a los ribosomas. Así que vamos a ver cuál es la relación entre los organelos y la función que desempeñan. En primer lugar, el núcleo es el que contiene a la información genética, así que corresponderá con la opción C. La mitocondria realiza la respiración celular, entonces va con la opción D. La membrana plasmática o membrana celular regula los intercambios entre la célula y el exterior, así que va con la opción A. El complejo de Golgi o aparato de Golgi modifica y almacena proteínas. Bien, en este sentido, sí, modificar y almacenar proteínas, bueno, sí se puede interpretar como la función de secreción, pero repito, haciendo la aclaración, no es en el complejo de Golgi en donde se lleva a cabo la síntesis de proteínas, sino que aquí se empaquetan para poderlas eliminar posteriormente. Ahora la respuesta pues relaciona los incisos así, 1 con C, 2 con D, 3 con A, 4 con B. La opción correcta es el inciso D. Reactivo número 3. Estamos ya en la página 97. Relacionar las características celulares con la imagen que les corresponde. Bien, este reactivo se refiere a poder identificar las características principales que tienen tanto las células animales como las células vegetales. Vamos a comenzar describiendo a una célula animal, que vemos aquí la imagen, es una célula eucariota, recuérdalo, pero los organelos que caracterizan a esta célula animal son en primer lugar la membrana plasmática, que funciona como barrera selectiva y permeable entre la célula y su ambiente.
¿Por qué se considera una característica distintiva de la célula animal? Bien, aunque todas las células presentan membrana plasmática, podemos decir que la célula animal es, pues como característica principal, solo presenta membrana plasmática, no tiene pared celular. Recuerda también las funciones que desempeña la membrana plasmática, que se refiere al intercambio de sustancias. Ahora, en el número 3 tenemos otra característica que corresponde a una célula animal, que se refiere a los centriolos, que son agregados de microtúbulos cilíndricos que forman a los cilios y los flagelos y además facilitan la división celular. Aquí observamos la ubicación de los centriolos y bien, efectivamente las células animales son las únicas que presentan los centriolos, a partir de los cuales se forma la estructura conocida como uso acromático en el proceso de división celular conocido como mitosis. Las células vegetales no presentan centriolos. Ahora vamos a enfocarnos a la célula vegetal, vamos a estudiar cuáles son sus características principales. Y bueno, uno de los organelos más distintivos corresponde a los organelos capaces de sintetizar azúcares a partir de dióxido de carbono, agua y luz solar. Estos organelos son los cloroplastos. La característica principal de estos organelos es que en su interior almacenan clorofila y gracias a ellos es que las plantas pueden realizar la fotosíntesis. Recuerda que las plantas son organismos autótrofos, es decir, son organismos que pueden elaborar su propio alimento a partir de las materias primas que se describen en esta región. Bien, otra característica distintiva de una célula vegetal corresponde a la pared celular. Las células vegetales tienen pared celular, las células animales no. Esta pared celular está compuesta principalmente de celulosa rígida, que provee un medio poroso para la circulación y distribución de agua, minerales y pequeñas moléculas de nutrientes. Bien, es necesario recalcar que una célula vegetal pues no está aislada, está rodeada de otras células vegetales. Y bien, la pared celular que proporciona pues la función más importante de estructura y sostén, pues también podría representar un obstáculo para que una célula vegetal se pueda comunicar con otras. Entonces, la célula vegetal también tiene en la pared celular canales que se denominan plasmodesmos, los cuales se utiliza para poder comunicarse con células vegetales vecinas. Entonces, así es como se relacionan los organelos y el tipo de célula. La célula animal corresponde con 1 y con 3, y la célula vegetal corresponde con 2 y con 4. Por lo tanto, la opción correcta es el inciso D. Reactivo número 4. Seleccionar el transporte celular que ejemplifica la siguiente imagen. Vemos en esta diapositiva una imagen ampliada de lo que se presenta en la guía oficial. Y bien, aquí pues una palabra clave es que se menciona a un fluido de diálisis. ¿Y qué es esta operación de diálisis? Pues bien, se refiere a la separación de las sustancias que están juntas o mezcladas en una misma solución. Y bueno, la separación se da a través de una membrana que las filtra, que es la representación que tenemos aquí en color gris. Ahora, el proceso de diálisis también implica pues un movimiento de las sustancias de una zona con mayor concentración hacia la zona con menor concentración. Es decir, el movimiento de las sustancias se da en favor del gradiente de concentración y esa es una característica que corresponde al proceso de transporte celular conocido como difusión. Ahora, la diálisis también es un tratamiento médico que consiste en eliminar a través de la difusión las sustancias nocivas o tóxicas de la sangre. Esto sobre todo en personas que tienen problemas de insuficiencia renal y para evitar pues que el mismo cuerpo a través de la acumulación de sustancias que ya no requiere se intoxique, lo cual podría provocarle la muerte a una persona. También hay que recordar que el proceso de difusión
no consume energía, así que podemos decir que la difusión forma parte de lo que conocemos como transporte pasivo. Entonces, la opción correcta al reactivo número 4 es el inciso A. Ahora continuamos con la página 98. Reactivo número 5. Relacionar los tipos de transporte con la imagen correspondiente. Bien, aquí del lado izquierdo observamos la imagen que se incluye en este reactivo en la guía oficial. Sin embargo, del lado derecho tenemos una imagen en donde se puede apreciar con mayor claridad las características de los distintos tipos de transporte. En primer lugar, debemos partir del hecho de que la membrana plasmática o membrana celular es una bicapa lipídica, es decir, está formada por lípidos, y esto hace que algunas sustancias que no sean solubles en lípidos, por ejemplo, no sea tan fácil para ellas atravesar la membrana plasmática. Entonces vamos a ver los distintos tipos de transporte que se pueden presentar a través de la membrana celular. Bien, en primer lugar, tenemos ilustrada por aquí la difusión simple, que es el paso de sustancias de la zona con mayor concentración hacia la zona con menor concentración, en favor del gradiente de concentración. Es decir, siempre va a ser en este sentido, de mayor a menor concentración, y aquí no se requiere de ninguna molécula o de ningún otro proceso que facilite este transporte. Entonces, estamos hablando también de transporte pasivo porque no se consume energía. Sin embargo, hay sustancias o moléculas que al no ser solubles en lípidos requieren de la llamada difusión facilitada. Y esta difusión facilitada podría ser a través de un canal, es decir, una especie de orificio, un túnel a través de la membrana plasmática que facilita el paso de estas sustancias. Entonces, también es transporte pasivo, por ejemplo, por supuesto, pero no se consume energía. Ahora, en lo que está señalado como opción C, también se está ilustrando un movimiento en favor del gradiente de concentración, pero en esta ocasión el movimiento de las partículas se da a través de un transportador, que generalmente es una proteína que facilita el poder atravesar la membrana plasmática. Sin embargo, también forma parte del transporte pasivo. Ahora, lo que se ilustra en la opción E es el transporte activo. Por ejemplo, este es el tipo de transporte que se utiliza en la transferencia de iones, como los iones de sodio y de potasio. Y bien, en este caso se consume energía porque, como puedes observar aquí, el sentido en el cual fluyen estas sustancias va en contra del gradiente de concentración. Es decir, aquí las sustancias se mueven desde donde hay menor concentración hacia donde hay mayor concentración. Y eso implica un gasto de energía. También lo que está indicado aquí como la opción D está señalando al transporte pasivo, que podríamos ilustrarlo con lo que ocurre en B y en C. Entonces, la relación que podemos encontrar en este reactivo es la siguiente. Difusión simple corresponde con la opción A, el transporte activo, con la opción E, el transporte pasivo, con la D, la difusión mediada por canal, con B, y la difusión mediada por transportador, con C. Entonces, la opción correcta es el inciso B. Reactivo número 6. Estamos ahora en la página 99. Relacionar la fase de la respiración celular con la estructura celular en la que se lleva a cabo. Bien, la respiración celular se efectúa básicamente en tres etapas. La primera de ellas es la glucólisis, le sigue el ciclo de Krebs y después tenemos la cadena respiratoria o transporte de electrones. Bien, en este caso es un reactivo realmente sencillo de contestar, simplemente hay que recordar que la glucólisis es el único proceso de la respiración celular que se efectúa en el citoplasma, que es lo que tenemos señalado aquí con la opción A. Entonces, el 1 se va a relacionar con la opción A y será la única etapa que corresponde con el citoplasma. Todas las demás
se efectúan dentro de la mitocondria. Así que vamos a describir brevemente las etapas que se mencionan a continuación, pero recuerda que todas ellas ya se efectúan dentro de la mitocondria. En primer lugar, quimiosmosis, que es la fosforilación de ADP a ATP, se efectúa dentro de la mitocondria. Es necesario aclarar aquí que también esto involucra un movimiento de iones de hidrógeno a través de la membrana interna de la mitocondria. Ahora, aclarando un poco para tener una secuencia aquí, que la glucólisis implica el rompimiento de la glucosa en dos moléculas de ácido pirúvico en el citoplasma y que posteriormente las moléculas de ácido pirúvico ingresarán a la mitocondria. Y bueno, aquí en la mitocondria se efectuará otro proceso sumamente importante conocido como ciclo de Krebs, el cual se efectúa en la matriz mitocondrial. El ácido pirúvico forma, en este caso, un grupo acetilo. Ahora, la formación de acetilcoenzima A, pues se da a través de la unión precisamente del grupo acetilo con la coenzima A. Esto ocurre en la matriz mitocondrial. Y bien, finalmente, el sistema de transporte de electrones, que implica la formación de moléculas de agua, se efectúa en la membrana interna de la mitocondria, específicamente en las crestas mitocondriales. Entonces, la opción correcta a este reactivo es el inciso B. Reactivo número 7. Fenómeno que permite la propagación de sustancias prácticamente insolubles en lípidos, como la glucosa, mediante el empleo de portadores específicos en la membrana. Bien, la glucosa es un carbohidrato, es un azúcar, y bueno, los azúcares se caracterizan porque pues son solubles en agua, no en lípidos. Además, otra característica que dificulta el paso de los carbohidratos a través de la membrana plasmática o membrana celular es que suelen ser de gran tamaño. Por ejemplo, la glucosa forma una estructura cíclica con forma de hexágono, y entonces esto evita que se puedan difundir fácilmente a través de los canales de la membrana, ya que son hidrofílicos, tienen afinidad por el agua, y tampoco pueden difundirse en forma simple a través de la capa de fosfolípidos. Entonces, esta es la razón de por qué estas moléculas, para que puedan atravesar la membrana plasmática, requieren de una proteína para realizar el proceso de difusión facilitada. Entonces, la proteína está actuando como un portador. Así que la opción correcta a este reactivo es el inciso D. Reactivo número 8. La principal función de las moléculas D, hay un espacio, es suministrar la energía al cuerpo, especialmente al cerebro y al sistema nervioso. Este reactivo se refiere a las funciones principales de las biomoléculas y en este caso en particular está refiriéndose a los carbohidratos, que son moléculas que están formadas por carbono, hidrógeno y oxígeno, también se les llama azúcares, y los azúcares más sencillos están formados por una sola molécula, llamándose monosacáridos. Entre los monosacáridos más representativos se pueden mencionar a la glucosa y a la fructosa. Bien, la principal función que tienen los carbohidratos es actuar como primera fuente de energía para la célula, y en el caso de organismos superiores como los seres humanos, los cuales estamos formados por un conjunto, un sistema de varios órganos, de varios tejidos, pues la función sería mantener en funcionamiento todos los sistemas, pero entre ellos pues aparece el sistema nervioso, que recuerda también que el sistema nervioso tiene como característica principal que el transporte de información se da a través de impulsos eléctricos. Entonces, la opción que completa la frase que se plantea aquí es carbohidratos, así que la opción correcta es el inciso D. Reactivo número 9. La molécula del monosacárido llamado, hay un espacio, es la principal fuente de energía
de los seres vivos. Bien, aquí en este reactivo nuevamente aparecen los carbohidratos y se está solicitando un monosacárido en particular. Y bien, el carbohidrato más utilizado por los organismos como fuente de energía es la glucosa, que se encuentra presente en la sangre de los seres humanos, por ejemplo. Vemos aquí su fórmula química, que ya habíamos mencionado, tiene forma de un hexágono. Entonces, la respuesta al reactivo 9, la palabra que completa la frase es el inciso A, la glucosa. Reactivo número 10. El principal portador de energía en las células es la producción de energía en la célula eucariota se realiza en la mitocondria. Recuerda, a través del proceso de respiración celular. Y la molécula que almacena la energía producida en los enlaces fosfato que contiene es el trifosfato de adenosina o ATP. Entonces, la opción correcta es el inciso A. Y observamos aquí pues el esquema que ilustra al adenosín trifosfato o ATP. En esta parte puedes observar esta secuencia de los grupos fosfato. Se llama trifosfato precisamente por la existencia de 3 moléculas de fosfato. Cuando uno de esos enlaces se rompe y se libera energía, si solo quedaran 2 grupos fosfato, entonces se trataría del ADP. Muy bien, entonces la opción correcta es el inciso A, y este es el final de la primera sección de las respuestas de los ejercicios correspondientes al área de biología. Espero verte en los siguientes videos, en los siguientes tutoriales, y no te olvides suscribirte a mi canal para que estés al pendiente de nuevos videos que sin duda te servirán en este proceso de preparación para tu examen de admisión.